Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Nuestro tema, leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Hoy tendrán la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrán responder la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una buena alimentación? Por ello, el propósito de hoy es leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Es hora de iniciar. Seguramente se están realizando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? Antes de la lectura, Antes de iniciar la lectura del texto, debemos leer el título y apreciar las imágenes que lo acompañan. ¿Te gustaría leer este texto? Escribe el propósito de tu lectura. ¿Para qué vas a leer? Luego, vean nuevamente el texto y respondan las siguientes preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué se decía sobre ellos? ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito el texto? Durante la lectura, lean atentamente el texto en la primera lectura. Deténganse en las palabras cuyo significado no entiendan. Vuelvan a leer las palabras que están antes y las palabras que están después y traten de relacionarlas con otras que conozcan o que les resulten familiar. Así podrán deducir el significado en el texto. Te sugiero algunas acciones para que puedan leer el texto. En primer lugar, realicen una lectura silenciosa y por cada etiqueta o grupo de alimentos. Relean si es necesario para comprender mejor y respondan en cada etiqueta qué información les brinda. Relean las etiquetas y relacionen la información con los conocimientos que ustedes tengan sobre la alimentación. También le puedes pedir a un familiar o a tu maestra que te explique el significado de las palabras que consideren necesarias. Realicen una lista de ideas a través de un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Ahora te ayudaré con una primera lectura. ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niña y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, es decir, media taza de alimento. Alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, es decir, media taza de alimento. Alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras, principalmente, además de frutas.
Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra, que regula su digestión. Sirve medio plato, una taza de alimento. En una segunda lectura, resalten la información que crean importante. Luego respondan las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Deben recordar, puedes regresar al texto las veces que ustedes crean conveniente. Luego, completen el siguiente organizador. Para ello, deben regresar nuevamente al texto. El texto es ¿cómo servir los almuerzos? Y entre las preguntas que tendrán que responder son ¿cuáles son los alimentos constructores? ¿Cuáles son los alimentos energéticos? Y también los alimentos reguladores. Luego, los alimentos constructores, ¿en qué nos ayudaban? ¿Recuerda? Muy bien, al crecimiento y a formar y reparar músculos. Los alimentos energéticos nos brindan. ¿Y los alimentos reguladores, cuáles eran sus aportes? Ahora, respondan las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinan del texto? Después de leer el texto, lean las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Recuerdan? Estas eran las preguntas iniciales. ¿Reafirman sus respuestas o modifican alguna de ellas? ¿Cómo podrían reformularlas? Reflexionen sobre cómo pueden poner en práctica la información que acaban de leer. Compartan con los miembros de su familia la información que acaban de leer. Explíquenle con sus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntenles, ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? A partir de lo leído con tu familia, registren la combinación y proporción de alimentos que pondrán en práctica para servir el almuerzo. Ten presente el propósito de la lectura. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y, luego, usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Finalmente, valora tus aprendizajes. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación que se proponen en la siguiente tabla. ¿Ubicaron información en diversas partes del texto? ¿Lo lograron o aún necesitan mejorar? ¿Completaron el organizador gráfico? ¿Explicaron con sus propias palabras de qué trata el texto? ¿Identificaron para qué fue escrito el texto? ¿Utilizaron ideas del texto para sustentar su opinión? ¿Propusieron a su familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria? Muy bien, niños, nos vemos.